Ahora, como parte también de establecer los cimientos, el fundamento, tenemos que hablar de dos enfoques que se toman al tratar este tema. Y en general podemos ver que estos enfoques se aplican también en muchas áreas de la doctrina y de la teología. Y los enfoques son básicamente el enfoque naturalista de tomar el proceso del desarrollo de las cosas en una forma natural, sin nada extraordinario. Y el otro enfoque es el enfoque sobrenaturalista, o sea, de que en lo que se refiere a la doctrina, a la palabra de Dios, las cosas han seguido un proceso sobrenatural, no natural, sino sobrenatural. Entonces necesitamos hablar de estos dos enfoques. ¿Con qué enfoque abordamos el tema de la crítica textual? Uno es el enfoque naturalista. Vamos a hablar de este enfoque. Primero, aquí vamos a estudiar lo que llamamos la crítica textual, pero en realidad hay dos tipos de crítica, de ciencias de la crítica. Una es la crítica alta, y la crítica alta tiene que ver con la paternidad literaria de los libros de la Biblia. Es el típico tema, las áreas típicas que se estudian en introducción al Antiguo Testamento, panorama del Antiguo Testamento, al considerar quién escribió qué libro, cuándo y cómo, etc. Entonces la crítica alta, que ha venido siendo influenciada por los modernistas y los liberales, ha consistido en dudar de que, por ejemplo, Daniel escribió proféticamente lo que está en su libro. Entonces, en el enfoque naturalista, en la crítica alta, no tiene ningún empacho en decir que definitivamente no fue Daniel quien escribió el libro que lleva su nombre. ¿Cómo iba a saber Daniel, con tantos detalles, cómo iban a ocurrir las cosas cientos y cientos de años antes de que ocurrieran? Ese es el enfoque naturalista. O sea, ellos no pueden concebir cómo alguien pudiera tener esta información antes de tiempo. Y nosotros contestamos, porque Dios se la reveló. Entonces ahí está la diferencia entre el enfoque naturalista y el enfoque sobrenaturalista. Y entonces en la crítica alta, que es en donde los liberales, ¿verdad?, todo el tiempo tratan de refutar que fue Moisés quien escribió el Pentateuco, que todos los libros proféticos no fueron escritos en el tiempo que nosotros creemos, en el tiempo de los profetas que llevan los nombres de estos libros. En fin, entonces esa crítica alta, en eso consiste precisamente, en tratar de dar una explicación lógica, no espiritual. No están interesados en lo espiritual, están en un proceso que ellos llaman de demitologizar, o sea, de quitarle lo mitológico, el mito, a esas creencias antiguas, dicen ellos, de los cristianos, de creer que Dios partió el mar Rojo para que los israelitas pasaran en seco, o que el Señor Jesucristo caminó en el agua y cosas por el estilo. Entonces, en eso consiste la crítica alta. La crítica baja, que es lo que nosotros estamos estudiando este semestre, consiste en el análisis de los manuscritos, las copias de los manuscritos disponibles para nosotros, para evaluarlos y ver
de ellos cuáles son los que realmente se apegan más a los originales. Ahora, todo este concepto ya lo he estado machacando desde que comencé, pero déjenme darles ahora un ejemplo. La crítica textual, por este método naturalista que sigue, tiene, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, y de esto lo vamos a estudiar en mayor detalle, el Nuevo Testamento producido por las Sociedades Bíblicas Unidas han producido un Nuevo Testamento en griego que es conocido como el Nuevo Testamento griego de Nestlé y Aland. Así se conoce. Este es el Nuevo Testamento en griego que sigue la línea del texto crítico de Westcott y Hort. Es un Nuevo Testamento a nuestro juicio mutilado. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Bueno, como hay más de 5,000 manuscritos, según ellos, al ir compaginando y condensando y cotejando los manuscritos, ellos han impreso su propio Nuevo Testamento en griego, que según ellos es lo más cercano a los originales, pero al tratar pasajes en donde los manuscritos difieren, ya sea porque les falte una palabra o les sobre o estén traspuestas las palabras, o en fin, hay varios errores que pueden verse en la transcripción de un manuscrito a otro que cometieron los copistas. El Nuevo Testamento, Nestlé y Aland, evalúa estas diferencias con una nomenclatura de letras de la A hasta la F, me parece. O sea que hay 6 niveles de certidumbre que según ellos se puede tener respecto a que si un pasaje específico o una palabra específica o un versículo entero de la Biblia realmente pertenece a la Biblia o no. Y entonces ellos utilizan esta nomenclatura A, B, C, D, E y F para asignarle un cierto tipo de certidumbre, de seguridad al lector de que ese pasaje realmente debería estar ahí o no. Entonces, si por ejemplo ese pasaje le asignan ellos, porque ellos se constituyen en los jueces, ¿verdad? Ellos son la autoridad final que decide si algo debe estar en la Biblia o no. Entonces, tomando un ejemplo, en algún pasaje dudoso le pueden asignar una A, ya que diferentes manuscritos lo pueden tener y otros no lo pueden tener. Entonces le asignan una A que para el lector le da una confianza máxima de que la A es una certidumbre casi del 100% de que ese pasaje así debe ser. Y luego en la B y la C va bajando la certidumbre, la confianza, hasta llegar a la F. Entonces, si algún pasaje se le asigna la letra F, para ellos significa que lo más probable es que ese pasaje no debiera estar así. Y suena muy científico, ¿verdad? Pero como vamos a ver, no es ni científico, ni es confiable, ni honra al Señor. Es un enfoque naturalista. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, Nestlé y Aland, creo que van ahora en su edición 24 o algo así. Esto es lo que ha pasado de una edición a otra. En una edición, a un cierto pasaje le asignaron, por ejemplo, la letra B. Pero luego, en otra edición más adelante, a ese mismo pasaje le asignan la letra D, por ejemplo. Y luego, en otras ediciones posteriores, vuelven y le asignan otra letra, por ejemplo, la A,
que es la de mayor certidumbre. Y así, a través de las ediciones, encontramos muchos pasajes en donde los eruditos, las autoridades según ellos, no se pueden poner de acuerdo con qué certidumbre se tienen ciertos pasajes de la Escritura. Entonces, en la manera como se está tratando este asunto, podemos ver una manera irreverente, irrespetuosa. Es un enfoque naturalista, porque si ellos creyeran que estos manuscritos, estas porciones de la palabra de Dios son en verdad parte de la palabra de Dios, no los tocarían, no los tratarían tan a la ligera. Entonces allí vemos la ligereza con la que tratan ellos estos temas. En otras palabras, tratan a la Biblia como un libro común y corriente, y como vamos a ver, efectivamente la crítica textual se puede aplicar en forma reverente o se puede aplicar en una forma común, corriente, como a cualquier otro libro, y ahí es donde está la falla de la posición de la crítica textual, que no consideran realmente que Dios es capaz de darnos su bendita palabra inmarcesible, incontaminada, aún en nuestros días, y que por lo tanto ellos la manejan, por así decirlo, con manos sucias, con irreverencia, sin respeto, sembrando todo el tiempo la duda y dejando al arbitrio a veces, al capricho de unos pocos, la tan importante y tan trascendente decisión de si un pasaje de la Biblia debe estar allí o no. Entonces, en cuanto a al enfoque naturalista, quiero darles algunos ejemplos. Ustedes van a leer más de esto y lo van a ir corroborando poco a poco. Y voy a mencionar ahorita algunos nombres que son completamente novedosos para ustedes en este momento, pero se van a ir familiarizando con estos nombres y con estos hombres también. Por ejemplo, Griesbach. Griesbach tenía un enfoque naturalista, y Griesbach, vamos a ver que es el abuelo, se puede decir así, el abuelo de la posición de la crítica textual. Griesbach tenía un enfoque naturalista de ver la palabra de Dios. Miren lo que él escribió. Y todo esto está documentado, ustedes lo tienen en sus recursos, en la guía de estudio del módulo 1, aquí tienen esto. Pero él escribió esto: el Nuevo Testamento abunda en más embellecimientos, adiciones e interpolaciones introducidas a propósito más que cualquier otro libro. O sea que él no considera que Dios pudo haber preservado su palabra. Él considera que el Nuevo Testamento está lleno de interpolaciones, lleno de adiciones, lleno de cambios, llenos de embellecimientos. Embellecimientos son, por ejemplo, términos que ellos creen que en el original la frase no decía así, sino que algún escriba celoso en algún momento en la transmisión de un manuscrito a otro, al irlo copiando, le quiso embellecer un poquito y como decimos en México, ponerle un poquito más de crema a los tacos, ¿verdad? Para que sepan más sabrosos. Y embellecer lo que dice allí en la palabra de Dios. Entonces, estos hombres mundanos no tienen ningún empacho en creer
que así pasó con el Nuevo Testamento, que fue tratado así con tanta ligereza, y que Dios, a pesar de sus promesas de preservar la palabra de Dios, permitió que el Nuevo Testamento se pierda y se confunda, y por lo tanto hay tantas alteraciones en el Nuevo Testamento. Este es Graceback y está citado en el libro de King James Version, Defended, de Edward Hills. Otros personajes que van a escuchar mucho y van a aprender de ellos son Westcott y Hort. Estos son los padres del texto crítico. Graceback sería el abuelo, Westcott y Hort sería el padre, los padres. Ellos, fíjense lo que escribieron en una carta de Westcott para Hort. Decía que él totalmente rechazaba la idea de la infalibilidad de la Biblia. Y Hort dijo lo mismo una semana después en una carta dirigida al obispo Lightfoot. Esto está citado en un website que lo tienen en sus recursos, que el website se llama Westcott y Hort, Unbelievers Who Influenced Millions. En una carta al obispo Lightfoot dijo lo mismo, que él no creía en la infalibilidad. Entonces, esta es la mentalidad de estas personas creadoras de la posición del texto crítico. Bruce Metzger, otro personaje contemporáneo, miren lo que decía. Decía, Cristo mismo no dejó restos literarios. La información concerniente a sus palabras y obras vienen de sus seguidores inmediatos, los apóstoles y sus discípulos. Al principio, esta información circuló oralmente. Hasta donde sabemos, el primer intento de producir un evangelio escrito fue de Marcos, quien, de acuerdo a la tradición, fue discípulo del apóstol Pedro. Este evangelio, junto con una colección de dichos de Jesús y varias otras fuentes especiales, formaron las bases de los evangelios atribuidos a Mateo y Lucas. Este es Bruce Metzger en un website que está allí en los recursos. En otras palabras, él no creía que Cristo nos dejó los evangelios tal y como los tenemos. No, que fue una especie de compilación de dichos, de transmisiones orales que anduvieron circulando por ahí, que alguien las compiló, y el primer libro que se formó fue Pedro, y luego los demás. Esta actitud irreverente muestra el enfoque con el que ellos abordan este tema tan crucial, tan trascendental. Es el enfoque naturalista. Ahora vamos a ver el enfoque sobrenaturalista. El enfoque sobrenaturalista no es un enfoque mítico o mágico. O sea, nosotros no creemos que, como los mormones, ¿verdad?, que de repente aparecieron unas planchas de oro del cielo que le cayeron a José Smith y que nadie las podía entender, ni él ni nadie, hasta que Dios le puso unos lentes especiales y entonces empezó a descifrar lo que decían esas planchas, y de ahí salió el libro de Mormón. Nosotros no creemos en una teoría así. Nosotros creemos, como ya leímos, que toda la escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16, o sea, exhalada por Dios. Pero como nos dice Pedro, los santos hombres de Dios escribieron siendo movidos, siendo llevados cuidadosamente por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces nosotros no negamos el elemento humano, pero
aunque aceptamos, y sería herejía no aceptar la intervención del hombre, nosotros vemos que en base a las promesas de Dios, Dios tuvo que haber supervisado el proceso de inspiración, de escrituración, de iluminación y de preservación de las escrituras. Entonces, este es un enfoque completamente diferente, ¿verdad? Porque si nosotros no creemos que Dios es capaz de hacernos llegar la palabra de Dios como Él intentó, como Él lo quiso desde un principio, para que empezaba primero con inspirar algo que no nos iba a llegar completo hasta nuestros días. ¿Cuál sería el propósito? Entonces, como dije hace un rato, al hablar de la preservación, quiere decir que entonces que Dios no es poderoso, que Dios es mentiroso, no cumple sus promesas y que Dios está igual que nosotros a la deriva, al azar, cruzando los dedos, esperando que todo salga bien y que desafortunadamente en lo que se refiere al Nuevo Testamento, pues, las cosas no salieron bien, ni modo, ¿qué vamos a hacer? No, nosotros creemos absolutamente en las promesas de Dios y sus promesas garantizan que en el proceso donde inevitablemente interviene el factor humano, Dios como perito arquitecto, como supervisor infalible, puede hacernos, y de hecho nos hizo llegar, una copia de su santa palabra inspirada, infalible, inerrante para la salvación de nuestras almas en este tiempo. Mire, aquí en este ejemplo del libro de Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell, él allí menciona la manera como los judíos manejaban, los talmudistas manejaban las escrituras. Y mire, solamente para contrastar, esto sería lo que llamamos un enfoque, una manera sobrenaturalista de manejar la palabra de Dios. Dice Josh McDowell, esto está en la página 56 de su libro, estos eran los pasos de los talmudistas al transcribir la palabra de Dios. Dice, un rollo de la sinagoga debe estar escrito sobre las pieles de animales limpios. 2. Preparadas para el uso particular de la sinagoga por un judío. 3. Estas deben estar unidas mediante tiras sacadas de animales limpios. 4. Cada piel debe contener un cierto número de columnas igual a través de todo el códice. Códice es la manera como está hecha, encuadernada los rollos. 5. La longitud de cada columna no debe ser menor de 48 ni mayor de 60 líneas y el ancho debe consistir en 30 letras. 6. La copia entera debe ser rayada con anticipación y si se escriben 3 palabras sin una línea no tiene valor. 7. La tinta debe ser negra, no roja, ni verde, ni de ningún otro color y debe ser preparada de acuerdo a una receta definida. 8. Una copia auténtica debe ser el modelo, el cual el transcriptor no debiera desviarse en lo más mínimo. 9. Ninguna palabra o letra, ni aun una jota, debe escribirse de memoria sin que el escriba haya mirado al códice que está frente de él. 10. Entre cada consonante debe intervenir el espacio de un pelo o de un hilo. Entre cada nueva parasha o sección debe haber el espacio de 9 consonantes. 12. Entre cada libro
3 líneas. 13. El quinto libro de Moisés debe terminar exactamente con una línea, aun cuando no rige la misma exigencia para el resto. 14. Además de esto, el copista debe sentarse con vestimenta judía completa. 15. Lavar su cuerpo entero. 16. No comenzar a escribir el nombre de Dios con una pluma que acaba de untarse en tinta. 17. Y si un rey le dirigiera la palabra mientras está escribiendo ese nombre, no debe prestarle atención. Los rollos en los cuales no se observan estas reglas son condenados a ser sepultados en la tierra o a ser quemados, o se les excluye a las escuelas para que se les use como libros de lectura. Entonces, como ven, la manera como los copistas, los talmudistas judíos manejaban las escrituras y transmitían las copias de las escrituras de una copia a la otra era tan meticulosa, tan reverente, que lo he tomado como ejemplo de lo que es manejar, tratar, lidiar con la palabra de Dios, con las escrituras, con una forma reverente, una forma con un enfoque sobrenatural, sabiendo que con lo que estamos tratando es de suma importancia, que almas dependen su destino eterno del contenido de esos libros que salieron en verdad de la boca de Dios y que nos han llegado a través de estas copias, y que esa es la manera correcta, reverente, como se debe tratar. Ese es el enfoque sobrenaturalista contrastado con el enfoque naturalista. Muy bien, entonces, para terminar esta sección, vamos a familiarizarnos con una terminología y nomenclatura que vamos a manejar aquí a través de todo el semestre y de aquí en adelante para el bien de su ministerio. Donde quiera que encuentren esta terminología ya sabrán interpretarla y leerla correctamente. Muy bien, voy a ir muy rápido porque esto ustedes lo pueden ver por su cuenta, pero lo voy a mencionar así rápido. MS, la abreviación MS es manuscrito. MSS es el plural, manuscritos. Códice. El códice es la manera como los rollos, los pergaminos se empezaron a encuadernar. Es la manera moderna como se encuadernan los libros, con pastas y con hojas que se dan vuelta. A eso se le llama códice, porque antes de eso eran rollos, eran pergaminos, pieles. Pero el códice fue un término que se asignó para diferentes rollos encuadernados de un lado para poder dar vuelta a la página. En otras palabras, es la forma moderna de los libros. Pero códice fue el término original cuando se empezó a encuadernar los pergaminos y los rollos. Padres. El término padres, padres apostólicos, escritos patrísticos, padres de la iglesia, todos estos términos se refieren a aquellos apologistas, escritores de los primeros siglos que defendieron la fe cristiana. La Iglesia Católica considera a algunos de ellos como padres de su iglesia, y aunque ellos los consideran padres espirituales de ellos, nosotros utilizamos la terminología, pero para nosotros significa algo diferente. Sin embargo, aunque
a mí en lo personal no me agrada mucho esa terminología. Sin embargo, es eso. Para nosotros no es más que eso. Para el católico son padres espirituales, para nosotros son simplemente escritores antiguos de la época subsiguiente a los apóstoles. Entonces, ya sea que les llamemos padres de la iglesia o más específicamente escritos patrísticos, nos referimos a escritos de aquellos tiempos. Versiones, ya mencioné esto también de pasada. Cuando hablamos de versiones, no estamos hablando necesariamente de versiones modernas de la Biblia, nos referimos a versiones de la Biblia en idiomas antiguos que empezaron a circular tan pronto como o al mismo tiempo que se hacían copias de los manuscritos originales. A eso es a lo que llamamos versiones. Tenemos otro término que es leccionarios. Los leccionarios eran escritos que contenían ciertas porciones de la escritura y de ahí su valor, ¿verdad? Aunque no eran manuscritos en sí, manuscritos que contuvieran solamente el Nuevo Testamento o porciones del Nuevo Testamento, eran lo que ahora nosotros llamamos lecturas antifonales en algunos himnarios viejos. Si alguien alguna vez vio el nuevo himnario popular y otro, el antiguo AS, en la parte de atrás vienen lecturas antifonales, que eran lecturas recomendadas de acuerdo al tema de algún himno. Bueno, estos leccionarios, eso es lo que eran lecturas recomendadas para ciertas ocasiones. Entonces, vuelvo a repetir, aunque no eran manuscritos en sí, su valor es inmensurable porque contenían porciones completas de la palabra de Dios. Y su valor consiste en que, como vimos al principio, se refieren los del texto crítico a que los manuscritos más antiguos y más confiables, bueno, un momento, hay por ahí leccionarios que son más antiguos que los manuscritos más antiguos, en donde están algunos de esos pasajes claves como la coma juanina, y que son testigos de que esos pasajes, como los últimos 12 versículos del Evangelio de Marcos, que según ellos no aparecen en los manuscritos más confiables, sin embargo aparecen, ya sea en las versiones o en los leccionarios. De ahí la importancia de esto. El texto crítico, este término es el que yo voy a estar usando más frecuentemente, pero también se le llama texto ecléctico, también se le llama el texto de Westcott y Hort. Así que sea como sea que ustedes quieran o se encuentren con la terminología, nos estamos refiriendo a esto. Ya más recientemente, específicamente al Nuevo Testamento griego que contiene el texto crítico, es el Nuevo Testamento de las Sociedades Bíblicas Unidas o el Nuevo Testamento Nestlé y Alan. El Textus Receptus, así se lee, es latín, Textus Receptus, se pronuncia así. En español nosotros le llamamos texto recibido, y algunas veces, aunque hay una pequeña diferencia entre texto recibido y texto tradicional, básicamente son el mismo. Pero vamos a ver cómo a veces se refiere al texto tradicional, o simplemente nosotros le vamos a llamar el texto recibido. También se le llama el texto erasmiano, en honor a Erasmo, que fue quien lo editó por primera vez. En fin, ese es el texto, ¿verdad? Los manuscritos detrás del texto recibido, los que apoyan más, que fortalecen o dan más testimonio al texto recibido, son los manuscritos cursivos. Ahorita vamos a hablar de esos. Mientras que al texto
ecléctico o el texto crítico, los manuscritos que atestiguan más de ese texto son los unciales. Y eso es, ahorita en un momento más vamos a hablar de eso. Luego tenemos una terminología que, como vamos a ver, ya está, no es comprobada, no es científica, sin embargo se sigue usando esta terminología. Por ejemplo, se le llama al texto o la familia de textos detrás del texto crítico, se le llama neutral o el texto alejandrino. Fue una clasificación caprichosa comenzada por Westcott y Hort y los del grupo de Westcott y Hort. Y en cambio al texto recibido o la familia de los manuscritos del texto recibido también se le llama bizantino o sirio, que otra vez fue una clasificación caprichosa de Westcott y Hort. Vamos a hacer referencia aquí a la King James Version por su importancia, la versión en inglés, o por sus siglas la vamos a identificar como la KJV. KJV, perdón, la KJV es otra cosa. O la versión en español, la Reina Valera. Cuando hablamos de la Reina Valera vamos a hablar de la familia de la Biblia Reina Valera, desde la Biblia del Oso hasta la Reina Valera 60. De ahí en adelante, si tenemos que referirnos a alguna de las versiones más modernas, la vamos a mencionar específicamente. Mencionamos también la nueva versión internacional o NBI, porque es probablemente la Biblia moderna más favorecida, más promovida, tanto en inglés como en español en este tiempo. Muy bien, luego viene una lista de abreviaturas que ustedes van a ver en su material de estudio. No lo tengo que explicar todo aquí, pero sí voy a explicar algunas cosas. En la primera línea, el primer símbolo que ven ahí, parece una X, pero no es una X, es la primera letra del alfabeto en hebreo, que es la letra Aleph, se pronuncia Aleph, equivale a la A en español, es la primera letra del alfabeto. Y la importancia de esta letra es que hay un manuscrito que lleva ese nombre, el manuscrito Aleph, también conocido como el sinaítico, el manuscrito del Sinaí. Vamos a estudiar acerca de este. Este manuscrito fue encontrado por Tischendorf en el monasterio de Santa Catalina, en el monte de Sinaí, donde de ahí lleva el nombre sinaítico. Era un manuscrito, un rollo que estaba destinado a ser quemado. Tischendorf, que era un estudioso de los manuscritos, lo encontró, lo compró, se le hizo de mucho valor, y ese manuscrito es uno de esos venerados manuscritos unciales antiguos, que según ellos es de los más confiables y cercanos a los manuscritos originales, pero no lo es, como vamos a ver. Luego tenemos también en la nomenclatura algunas letras como la A, la B, la D, la E. Estas letras mayúsculas son asignados a ciertos códices. Hay manuscritos que ya vienen en forma de libro, esos se les llaman códices, y está entre los más famosos el Códice Alejandrino, el Códice Vaticano, que es el B, el Códice Besa, que es el D, y el Códice Efraímico, que es el E. Estos son los 5 unciales, llamados los 5 unciales infames o famosos, favorecidos por la familia del texto crítico, que son tan defendidos, pero que son de los más corruptos.
Luego aquí en las abreviaturas van a encontrar abreviaturas de otras Biblias, tanto en español como en inglés. No vale la pena repetirlas aquí, pero ya ustedes las verán con mayor detalle. Muy bien, entonces vamos a parar aquí nuestro primer video. En el próximo video vamos a entrar a hablar de los instrumentos de escritura y vamos a estudiar el asunto de las familias, de la genealogía de manuscritos, como ya introducción de lleno al tema de nuestra clase. Gracias por acompañarme. Recuerden, como parte del módulo 1. Dios les bendiga, hermanos.